Muy buenos días, buenas tardes ya, si estuviéramos en la radio. Hemos llegado al final de nuestro congreso dedicado a las nuevas perspectivas de la negociación colectiva en lo que se refiere a la economía de plataformas, pero somos perfectamente conscientes de que el derecho del trabajo, después de la pandemia, en una sociedad digitalizada, en una sociedad que está cambiando, va a ofrecer numerosos desafíos más allá de los que hemos analizado hoy. Por ese motivo, hemos querido que nuestra conferencia de clausura fuera más allá de nuestros propios contenidos, que nos asomara a otras dimensiones, a otros problemas, a otros desafíos a los que se van a enfrentar las legislaciones laborales en los próximos años. Y para una tarea semejante solo podemos contar con una mujer extraordinaria. Presentar a María Emilia Casas Bahamonde es una de las tareas más sencillas y más complicadas al mismo tiempo que uno puede imaginar. Si opto por la presentación rápida, me basta con decir que es, sin duda alguna, la jurista más importante de la historia de España. Como ella no está conmigo, no podrá silenciarme y entonces tiene que tolerar mi elogio. Si quisiera extender un poco más la presentación, me serviría hablar de su condición de primera. La primera catedrática de Derecho del Trabajo de la historia de España, la primera y única mujer presidenta del Tribunal Constitucional, la primera presidenta de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, presidenta electa en este momento de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, la primera mujer que esta Facultad de Derecho ha propuesto y obtenido el grado de doctora honoris causa por la Universidad de Santiago de Compostela. En definitiva, María Emilia Casas Bahamonde es prima inter pares. Prima ecurmá, porque ella nunca va a rechazar una invitación que venga de la Universidad de Santiago de Compostela. Ella ha llevado el nombre de Galicia más allá de nuestras fronteras. Ella, podemos definirla perfectamente como boa y generosa, nunca rechaza una de nuestras invitaciones y a mí me ha permitido el inmenso honor de ser una pequeña nota al pie en su trayectoria como presidenta de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Profesora Casas, querida María Emilia, bienvenida a esta Facultad de Derecho, que ya sabes que es tu casa. Pronto celebraremos la concesión de tu doctorado honoris causa y podremos entregarte ese reconocimiento que te hace sentarte con nosotros, enalteciendo nuestro claustro de profesores. Cedo la palabra, por lo tanto, a María Emilia Casas Bahamonde. Moitas grazas. Boa tarde. Na parte é un placer atoparme aquí con todos vos. Agradezco ao profesor Miranda pela súa invitación. ¿Se fue el sonido? Todo perfecto, todo en orden. Y la presentación que ha hecho de mi persona, sin duda excesiva, hiperbólica, yo le agradezco muchísimo, pero obviamente no puede corresponderse con la realidad, no solo en mi caso, sino con carácter general en el caso de las personas cuyas historias de vida, por muy importantes que sean personalmente para la persona, pues son siempre limitadas. Y la limitación de la condición humana es algo que debemos aceptar tempranamente y que nos acompaña siempre. En cambio, él ha realizado una limitación de su persona y de su papel en la Universidad de Santiago de Compostela, en la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, en la preparación de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y en mi vida muy escasa, muy escasa. Es mucho más importante de lo que él ha señalado, pero no se trata de que midamos aquí las importancias. Yo tengo que agradecer de nuevo, ahora en castellano, la invitación que él me ha formulado para cerrar este magnífico seminario o congreso cuyo programa he visto con detenimiento
y que durante estos 2 días, pues, con personas del máximo nivel y de distintos países ha analizado la negociación colectiva en la economía de plataformas o en las plataformas digitales. Un tema absolutamente decisivo que culmina el proyecto de investigación que él tan primorosamente ha dirigido. Por tanto, muchas gracias, profesor Miranda, y muchísimas gracias por traerme aquí, que es mi casa, sí, es mi casa. Entonces, estoy verdaderamente orgullosa de estar aquí. Y muchas gracias por las palabras boa generosa que ojalá se correspondieran con la realidad. Me corresponde hablar de los desafíos del derecho de la competencia y del derecho del trabajo en la situación en la que estamos y a la que nos enfrentamos, es decir, saliendo de una pandemia nunca vivida por las generaciones vivas, y caminando hacia un rumbo relativamente conocido o relativamente desconocido. Es decir, en un momento en que podemos opinar, y es nuestro deber opinar, por supuesto, y debatir las opiniones, pero en el que las certezas no existen, salvo quizás una, no muy positiva, que es la desigualdad, el crecimiento de las desigualdades, que por supuesto es anterior a la pandemia, pero que la pandemia ha dimensionado hasta límites en algunos países verdaderamente intolerables, no solo para una sociedad justa, sino para un sistema económico justo y eficiente. Por tanto, yo creo que este es el gran tema de nuestro tiempo y de nuestro futuro. La pandemia, yo he leído trabajos de las personas que han participado en este magnífico congreso de otras nacionalidades que han trabajado sobre el derecho en su país de la COVID-19, ha puesto de manifiesto un nuevo reequilibrio entre el Estado y el mercado, ¿no? Puede decirse que los estados han vuelto, los estados de bienestar, y han vuelto incluso, desde luego, por encima de las instituciones de gobernanza mundial, que han fracasado en el gobierno de la pandemia y han modificado sus metodologías de análisis de las economías de los países. Diré algo ahora acerca del cambio del evangelio del Fondo Monetario Internacional, pero incluso también de la propia Unión Europea, que el profesor Miranda conoce también y que respeta de una manera muy señalada, como todos los europeos hacemos por lo demás, pero con un inicio muy dudoso en la gestión de la pandemia, pues ciertamente la Unión logró superar la imagen de destrucción social que había proyectado en la crisis financiero-económica de 2008 en adelante, y se sumó a los estados, pero se sumó a algo que los estados ya habían realizado, habían comenzado a realizar, de manera que a la altura del 13 de marzo, que realiza una comunicación para coordinar los esfuerzos de los estados en la respuesta a la pandemia, coordina lo que 17 estados miembros ya habían puesto en marcha, que eran, por supuesto, políticas de confinamiento, de restricción de movimientos, políticas de ayuda frente a la enfermedad, de control de la enfermedad, y políticas que posiblemente es uno de los elementos más definitorios, junto con otro, si no el más definitorio, de reducción del tiempo de trabajo, que entre nosotros llamamos ERTES. Esta técnica, 17 estados la habían puesto en marcha, junto con sistemas de teletrabajo, que es la otra técnica definitoria, junto con otras muchas de seguridad social que no tengo tiempo de explicar. Y la Unión lo que hace es apoyar esas decisiones y, posteriormente, una tarea muy valiosa que no debemos despreciar, encontrar financiación para esas soluciones y, además, adentrarse en mecanismos de financiación distintos a los que se habían utilizado hasta esta crisis. El SURE y los fondos Nueva Generación de la Unión Europea, sobre todo estos últimos, en la medida en que aparecen iniciales técnicas de mutualización de la deuda,
parece que marcan una solidaridad o un entendimiento de la solidaridad distinto, ¿no? O un entendimiento de la solidaridad cuando no se entendió que necesitaba haber solidaridad en la crisis anterior. Después de discusiones decepcionantes, pero abriendo paso a una realidad de la que es pronto todavía calificar si avanzará hacia mayores compromisos de integración fiscal con consecuencias en la organización jurídico-política de la Unión Europea. El apoyo no es irrelevante, es relevante, pero volvieron los estados y los estados han gestionado la pandemia y han dado respuestas a la pandemia con un instrumento muy esencial para dar respuestas que han sido los derechos del trabajo y los sistemas del welfare o derechos de la seguridad social. En unos países utilizando más las técnicas de unos que de otro derecho, en ambos normalmente de manera conjunta, pero desde luego confluyendo esas técnicas en la atención a unas mismas necesidades, en las búsquedas de unas mismas soluciones, aunque con variantes técnicas notables. Bueno, todo esto tiene un punto de partida en el que no me voy a entretener, que es algo tan elemental como el cumplimiento de los contratos, cómo se cumple un contrato cuando una parte no da trabajo a otra, ¿no? ¿Y qué se hace frente a la imposibilidad de dar trabajo? Nosotros tenemos una solución en el artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores que se denomina imposibilidad de trabajar, que repercute sobre la esfera del empleador esa imposibilidad cuando no hay un incumplimiento por parte del trabajador en la posibilidad de trabajar. La doctrina judicial en España ha interpretado ese precepto de una manera extensiva, como sabéis, de manera que ha establecido que hay una imputación de riesgos a la esfera empresarial de carácter cuasi objetivo, de carácter general, pero tenemos otras técnicas en el ordenamiento español y en el Código Civil, llamadas fuerza mayor y caso fortuito, que excepcionan o excepcionarían la aplicación de ese precepto. Todos los ordenamientos se enfrentaron a esto, tanto los de Civil Law como los de Common Law. Incluso Austria modificó su Código Civil para decir que no se aplicaba la fuerza mayor. Al final, toda esta operación doctrinal, conceptual, de la máxima importancia, se canalizó de una manera, no diré que sencilla, pero sí pragmática, a través de los sistemas de reducción del tiempo de trabajo, que han supuesto pues que el Estado ha asumido o los Estados han asumido los riesgos. Los Estados han asumido los riesgos a través de técnicas variadas, como he señalado, es decir, a través de subvenciones directas a las empresas, y las empresas han atendido las retribuciones salariales de los trabajadores, o como en el caso español, que es próximo al belga o al próximo al finlandés, en que esa situación se ha atendido a través de prestaciones de seguridad social, de modo que a las empresas se les ha ayudado por otras vías y en esta institución en concreto a través de exenciones en las cotizaciones a la seguridad social. Bueno, esas técnicas han sido muy importantes, en todos los ordenamientos surgieron con carácter transitorio, todos los ordenamientos las han prorrogado, sin excepción, y podríamos decir que en la mayor parte de ellos, hablo de Europa, la Unión Europea, más allá de la Unión Europea, incluso podríamos llevar la reflexión al comportamiento que ha tenido Estados Unidos o Canadá o Australia, o incluso países en vías de desarrollo, en que todos han instalado estos sistemas. Lo que ocurre es que no han tenido eficacia como consecuencia del volumen de informalidad del trabajo tan elevado de esos países. Pero lo que quiero señalar es que estas técnicas han actuado sobre lo que existía, sobre los mercados de trabajo que existían, y esos mercados de trabajo se caracterizaban por la desigualdad. Y estas técnicas han creado más desigualdad. De ahí que la doctrina de todos los países sea muy diferente en la valoración hecha sobre el comportamiento del derecho del trabajo en la COVID-19. Podemos encontrar doctrina británica que señala que el comportamiento del derecho del trabajo en la COVID es un comportamiento de un perfecto fracaso de los sistemas de derecho del trabajo, una opinión más intermedia en Francia, donde hay una crítica generalizada
con las derogaciones al derecho del trabajo ordinario, pero una valoración positiva de lo que allí llaman actividad parcial, del recurso al teletrabajo, de otras medidas, y los países del sur, Grecia, Portugal, Italia y nosotros, pues hemos utilizado también unas técnicas como los demás, con el añadido de un bloqueo relativo de los despidos, que ha significado un cambio en la gestión política de la crisis, sobre todo entre nosotros, porque la gestión que se había realizado en la crisis económico-financiera anterior, aunque conoció medidas de flexiseguridad, esas medidas fueron compatibles con una facilitación de los despidos y aquí en cambio estas medidas no han sido compatibles con la facilitación de los despidos. Para el público español quisiera señalar que las dos técnicas que tenemos en el ordenamiento español de emergencia, el compromiso de empleo y el bloqueo de los despidos, son dos técnicas distintas. No voy a detenerme ahora en explicar sus caracteres propios, pero sí desearía señalar que esta singularidad que pueden expresar los países del sur afecta más a la norma de bloqueo de los despidos que a la norma de compromiso de empleo, porque todos los sistemas de reducción de tiempo de trabajo en el mundo, todos se han acompañado de compromisos de no despedir, a través de una consideración tan elemental como la siguiente: si se recibe dinero público, este dinero público que costea costes variables, costes salariales y costes de permanencia en el empleo, tiene que cumplir su finalidad, en consecuencia que se mantenga el empleo. Es verdad que durante 6 meses, durante un mes, durante 6 meses, proporcionalmente, como ha sido en Austria, esto ya podría determinar una variación muy grande acerca de ese comportamiento. Pero quiero señalar que ha sido también una regla antifraude, que no es una regla tan de conservación del empleo como la otra regla de bloqueo de los despidos, que ha sido más clara en los países del sur de Europa. Y esto enlaza también con la valoración de la que estaba hablando, esa valoración doctrinal distinta. He hablado de la doctrina británica, de la doctrina francesa, pues la doctrina de los países del sur ha sido una doctrina más favorable a la legislación de emergencia de la COVID, ¿no? Porque ha visto en la COVID una posibilidad de ruptura con las políticas y con las ideologías neoliberales que en las 4 décadas anteriores han organizado el pensamiento económico y como consecuencia de ello el plano de los derechos del trabajo y de los derechos de competencia, es decir, de las políticas macroeconómicas y de las políticas microeconómicas, donde tendríamos que situar el derecho a la competencia y junto con el derecho de la competencia, el derecho tributario, los sistemas tributarios y los derechos del trabajo, ¿no? En consecuencia, en el sur, en los países del sur, ha habido una corriente de opinión más favorable a ver en este retorno del Estado una posibilidad de cambio de las cosas, con una finalidad que esta sí es compartida por todos los analistas, que es luchar contra las desigualdades. Yo por eso señalaba que este es el gran tema de nuestro tiempo y este es el gran tema que nos ocupará durante muchos años, durante las décadas posteriores, porque lo que debemos lograr como imperativo de justicia social y de decencia social y de eficiencia económica es reducir las desigualdades, porque el nivel de desigualdad es tan intolerable que no permitirá una organización de las sociedades si no somos capaces de salir de esta crisis inimaginable y de efectos todavía no evaluados hasta sus últimas consecuencias. Yo creo que las consecuencias económicas serán relevantísimas y nos acompañarán durante mucho tiempo, pero la lucha por la igualdad o la reducción de las desigualdades creo que es el objetivo de los derechos del trabajo, acompañados del derecho a la competencia y del derecho tributario. Ese gran objetivo no se hizo posible en la crisis pese a esa valoración positiva, lo cual es un contrasentido o un cierto contrasentido.
pero se dijo por muchos, el virus no distingue, sabemos que está en los discursos políticos de todos los primeros ministros o jefes de gobierno de muchos países, pero inmediatamente los analistas de distintas disciplinas dijeron, no, en esto no estamos todos juntos, en modo alguno estamos todos juntos en esto. Y no voy a señalar porque llevaría más tiempo del que tengo a disposición para cerrar este magnífico encuentro, en qué distinguió el virus, pues desde la enfermedad hasta los tratamientos del derecho del trabajo y los tratamientos para los trabajadores y para los desempleados. Distinguió en todos los órdenes, pero esto está demostrado con análisis estadísticos absolutamente en todos los países. Quiénes fueron los que más enfermaron, quiénes fueron los que más murieron, qué condiciones económicas tenían, qué condiciones de edad, qué condiciones de sexo, qué condiciones de habitabilidad, qué condiciones de educación, qué ingresos tenían, en fin. No voy a entrar en esta parte sanitaria de esta gran calamidad, pero sí señalar que las técnicas que se han aplicado desde el derecho del trabajo y de la seguridad social se han aplicado sobre mercados de trabajo desigualitarios. Y si hacemos un análisis, por ejemplo, de la eficacia de los sistemas de teletrabajo, pues puedo darle algunos datos que tengo por aquí acerca de la afectación del teletrabajo en la pandemia. Entre nosotros, antes de la pandemia, era una modalidad residual de un 4,8% sobre el volumen de trabajo total. En la pandemia alcanzó un 31,7%, pero medido en todo el 2020, según datos de la Comisión Europea, nos hemos quedado en un muy modesto 10,9%, habiendo tenido varias olas víricas a lo largo del 20, que ha sido un año pandémico. En consecuencia, habiéndose mantenido todavía mucho el teletrabajo a domicilio, que esta fue la fórmula pandémica, y con una limitada vuelta a la presencialidad, pues tenemos un porcentaje bajo, ¿no? Habiendo aprobado España una norma ya estructural, no coyuntural, de la pandemia sobre el trabajo a distancia. En Italia, que es el país más próximo a nosotros, que ha sufrido tempranamente, a continuación nosotros, la pandemia de una manera muy similar y con unos mercados de trabajo también similares, aunque con ordenamientos distintos, pues tenía un porcentaje de trabajo a distancia o trabajo ágil, laboro ágil, de un 3,6% por debajo del español, se alzó a un 40,7%, muy por encima de nosotros, y ha vuelto a un 12,2%. Y los datos para los 27 de la Unión es partir de un 5,4, es decir, bajísimo. Por eso hay que analizar bien las líneas estructurales que Europa propone para la gestión de los fondos de recuperación de nueva generación. Es una línea, la digitalización y la economía verde, o son dos líneas absolutamente inaplazables que tenemos que asumir y que es necesario para el desarrollo y para la justicia social. Pues era un bajísimo porcentaje, reitero, de 5,4, que en la pandemia en la media subió a 36,3 para quedarse en un 12,3. Si esto lo comparamos con países nórdicos, pues el cambio es muy grande, ¿no? En Finlandia partían de un 14,1, ya muy relevante, llegaron a un 60 y se han quedado en muy respetable 25,1%, que respecto del volumen total de trabajo es indicativo, ¿no? Aunque tendrán que hacer esfuerzos también para seguir en la digitalización y en este tipo de trabajo. Luego tendríamos Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos, para no dar los datos y no aburrir con datos. ¿A quién afectó? Pues ese porcentaje fundamentalmente afectó a trabajadores estables de alta cualificación, de cualificación media y generalmente alta, y de ingresos salariales igualmente altos, de manera que los más favorecidos por esta técnica, que era la más favorable de todas las que se utilizaron, eran los que tenían una posición más acomodada en los mercados de trabajo. Por eso señalo que las técnicas del derecho del trabajo de la COVID
han intentado corregir las desigualdades y señalaré que en algunos casos han corregido desigualdades, pero también han mantenido, han hecho crónicas las desigualdades existentes. La segunda técnica a la que he aludido, los sistemas o regímenes de reducción del tiempo de trabajo, pues igualmente han favorecido en los meses de marzo a mayo del 20, se calcula que unos 50 millones de trabajadores en la Unión Europea, computando también Suiza en el cómputo de los datos que yo he manejado, es decir, algo más que Unión Europea, y esos 50 millones de trabajadores se han correspondido pues con trabajadores estables en su mayor parte, más hombres que mujeres y con salarios medios altos, y esas técnicas, que son técnicas de compensación salarial, pues han funcionado de una manera muy diversa, porque en algunos países cubrieron los salarios netos totales, en otros los salarios brutos totales y en otros porcentajes de esos salarios. De manera que se organizaron con una asunción del riesgo por los estados, como he señalado, en unos casos del 100% del salario, en otros casos por un 70, un 80, pero con una obligación a las empresas de complementación con límites. Por ejemplo, en el sistema de Países Bajos el límite era 9.000 y pico euros, y en otros países, como ha sido el caso español, todos sabemos que llegaron al 70% de la prestación de desempleo, que la media es 880 y pico euros. Grecia abonó 800 euros y las prestaciones de desempleo en España máximas, con hijos y sin hijos, pues están en 1.400, en torno a 1.400, 1.100 euros. De manera que las técnicas de flexiseguridad no fueron técnicas totales de seguridad, porque hubo un descenso salarial importante que acentuó las desigualdades. Evidentemente, todo hubiera sido peor sin esas medidas, pero tengo que señalar que, no obstante esa valoración doctrinal contrapuesta y favorable en los países del sur, un análisis real del comportamiento de estas técnicas, no son técnicas que han podido luchar contra la desigualdad, aunque, insisto, sin su aplicación hubiera sido la desigualdad aún mayor. Y nos queda pues el conjunto de técnicas que han actuado para los más desfavorecidos, es decir, la utilización de prestaciones de enfermedad, la utilización de prestaciones de desempleo extraordinarias sin periodos previos de cotización para grupos que carecían de esas prestaciones, los derechos de conciliación de manera distinta organizadas en los distintos países, igualmente las ayudas a los autónomos y las ayudas directas a las empresas. Sin todo este aparato, insisto en esta conclusión, las cosas hubieran sido peores, pero esto actuó sobre la foto anterior y esto nos ha dado una foto fija de lo que han sido los mercados de trabajo durante la pandemia, con una matización importantísima o precisión, que son medidas por lo general temporales. Este es un derecho coyuntural, es un derecho todo él transitorio. De ahí que haga todavía más importante, con las enseñanzas de esta crisis, enfocar el futuro, que es lo que me trae a mí hoy aquí. Teniendo que decir o reiterar lo que ya he señalado, que mostraré opiniones y nunca certezas, porque es fácil y no tan fácil analizar las cosas una vez que se han producido, que es lo que he hecho yo hasta el momento. Pero cuando las cosas están por venir, hacer prospección me parece que tiene unas dificultades muy relevantes, sobre todo en momentos de gran incertidumbre, como son los momentos que hemos vivido y los momentos que seguimos viviendo. Hemos tenido un derecho muy difícil de seguir en todos los países como consecuencia de el atosigamiento, el apresuramiento, el frenesí normativo, y en todos los países, cosa que me ha llamado muchísimo la atención, hay una queja unánime, que es la inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica. Desde Suecia, donde he leído trabajos con una queja absoluta de la inseguridad jurídica y
páginas de grandes firmas de despachos de abogados donde se quejan sistemáticamente de esto, hasta Canadá, pasando desde luego por España, para seguir pues un país como Costa Rica. Se ha quejado muchísimo de la inseguridad jurídica que la legislación COVID ha producido, y desde luego todos los países de la Unión Europea. El primer ministro italiano, en la aprobación del segundo decreto, que es el primer decreto es emergencia, el segundo es Cura Italia, pues en uno de los dos pidió perdón a trabajadores y empresarios por la regulación que había producido absolutamente ininteligible, ¿no? Sobre esto, pues necesitamos ahora una producción, ya empezamos a tener una producción judicial vastísima, ¿no? Inalcanzable, con líneas de interpretación distintas, además, que hasta que unifique el Tribunal Supremo, pues tardará un tiempo en producirse esa seguridad jurídica ya unificada por el Tribunal Supremo, que ha empezado en algunas cuestiones, ¿no? En España, pues utilización de los ERTEs en los contratistas públicos, o obligación, que este fue otro tema de inseguridad jurídica gravísimo, hasta dónde llegaba la responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad y salud, ¿no? Y las 3 sentencias del Pleno de la Sala de lo Social, que son sentencias recientes, pero tenemos que estar atentos a esta jurisprudencia para ver ese derecho de este tiempo, qué consecuencias deja, ¿no? Qué frutos nos deja para caminar hacia adelante. Bueno, tengo que señalar también otro dato porque me parece suficientemente relevante, que en España se ha beneficiado, como otros países, de las ayudas del SURE, que se han utilizado fundamentalmente para estos sistemas de reducción del tiempo de trabajo, pero tengo que decirles que no las han pedido Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Luxemburgo, Países Bajos ni Suecia. Quiero señalar también con esto las desigualdades entre países dentro de la Unión Europea, cuando nos enfrentamos a un mismo fenómeno. Por tanto, mi mensaje es este: la desigualdad y la necesidad de actuar contra la desigualdad. Dicho esto, el futuro. Pues el futuro empieza en todos los países en el presente, como es sabido. De manera que la doctrina especializada de los distintos países, pues a la altura del mes de mayo del 2020, empieza a producir documentos importantes acerca de la sostenibilidad del derecho del trabajo, sus relaciones con otros derechos, y cuál va a ser el futuro de ese derecho del trabajo, qué debe hacer, cuál es su funcionalidad y cuáles son sus instituciones y qué partes deben reformarse o no reformarse. El 20 de mayo en Italia, los profesores Caruso del Punta y Treu un manifesto per un diritto del lavoro sostenibile, que por supuesto en su gran proposición metodológica creo que todos estamos en condiciones de compartir, porque sostienen la necesidad de una triple sostenibilidad del derecho del trabajo. Una sostenibilidad económica, estamos en una economía de mercado, yo diría estamos en una economía social de mercado, y el derecho del trabajo funciona en esa economía social de mercado. Tiene que tener una sostenibilidad medioambiental, porque además de ser una de las líneas de financiación de la Unión Europea, es una línea de cambio mundial, de cambio del futuro, y tiene que tener una sostenibilidad social, porque si no, dejará de ser derecho del trabajo. Es decir, no podemos volver a los derechos del trabajo carentes de su identidad, irrelevantes, frágiles, que han hecho menos posible luchar en la pandemia. En la pandemia han resistido mejor los derechos del trabajo fuertes que los derechos del trabajo débiles, los sistemas de protección social fuertes que los sistemas de protección social débiles, los sistemas sanitarios fuertes que los sistemas sanitarios débiles. Lo que ocurre es que la ideología económica había obligado a reducir los sistemas sanitarios en todo el mundo en una parte absolutamente esencial, que fue salud pública, es decir, capacidad de prevenir pandemias, capacidad hospitalaria y atención primaria, que fue justo lo que necesitamos en la pandemia. Y igualmente, las recetas de la eficiencia económica anteriores obligaron a reducir los sistemas de protección social. Y de ahí que, por ejemplo, Alemania, un país muy potente, con un sistema de relaciones laborales muy fuerte, muy potente,
en la pandemia fundamentalmente lo que hizo fue incrementar su sistema de seguridad social. Amplió su sistema de protección social. Evidentemente mejoró el Kurzarbeit, mejoró los sistemas de protección del trabajo reducido, facilitó, permitió reducciones hasta de totales, es decir, articuló técnicamente el sistema de una manera mejor, pero todos los países han tenido que aumentar los sistemas de protección social. Bueno, este manifiesto señala esto, que es positivo y que todos estaríamos en condiciones de asumir, pero junto con otros documentos producidos en otros países, por ejemplo, en Francia recientemente y en el Reino Unido, pues lo que se señala es que ese derecho del trabajo de la emergencia no tiene una justificación moral superior. Porque también este derecho del trabajo de la emergencia, como se presentó como un instrumento de ayuda a los más vulnerables, como un instrumento de amortiguación social, ¿no? De unos efectos económicos incontrolables, incontrolados, nunca vividos, pues ciertamente fue un derecho muy legitimado, ¿no? Muy legitimado, aunque entre nosotros fuera un derecho gubernamental, exclusivamente gubernamental, sin negociación colectiva, algo verdaderamente insólito comparado con lo que sucedió en otros países y sin parlamento y sin ley. Es decir, se desterró la ley y se desterró la negociación. Ha habido acuerdos sociales y ese ha sido un elemento legitimador importantísimo. Pero ese derecho, pese a esos defectos, ¿no? Pedro Cruz ha dicho que los estados de excepción constitucionales en todo el mundo son la hora de los ejecutivos. Es verdad que es los ejecutivos, pero todos los ejecutivos han actuado con el Parlamento, por lo menos en los análisis que yo he hecho. En Austria, en Alemania, estuvieron activísimos los parlamentos. Nosotros cerramos durante 15 días a partir del 12 de marzo, tanto el Congreso de los Diputados como el Senado, ¿no? Entonces, las comparaciones pues nos dejan en una posición desde el punto de vista del sistema de fuentes nada sostenible, pero lo que es importante señalar es que en esa aparición de documentos sí que se considera que ese derecho de la emergencia tiene como una mayor categoría ética, una mayor categoría moral, podemos llamarle así, que el derecho de la emergencia de las crisis anteriores. Incluso una crisis tan singular como la del año 73, ese derecho que se produjo ahí no tendría esa habilitación moral desde el punto de vista de satisfacción de necesidades de las personas vulnerables, de una crisis humanitaria que afectó a través de un riesgo biológico para toda la población, aunque afectara de manera distinta, como he señalado antes, y lo que estos documentos hacen es pues una división. Hay quienes señalan es necesario superar ese derecho para volver a una seriedad en lo que podemos hacer en el futuro del derecho del trabajo, porque ha sido un derecho contingente, y hay quienes coincidiendo con quienes vieron en ese derecho la ruptura con las ideologías neoliberales, han señalado, sí, este es un derecho contingente, pero aprovechemos sus técnicas más valiosas para hacer un derecho estructural, y ese derecho estructural que sea un derecho de ruptura con el sistema económico, con el modelo económico anterior. Yo quisiera, para avanzar, aludir aquí a las técnicas que se proponen en el documento italiano y a las técnicas que se proponen en otros documentos, y hacer una alusión a las conclusiones del documento de trabajo del grupo FIDE, que es del año 16, un poquito antiguo, pero me gustaría decir algo. En el caso del instrumento italiano, del debate italiano, que no es un debate compartido por toda la doctrina italiana, tengo que decirlo, se han publicado muchos artículos de contestación respecto de este manifiesto, pues el punto central es la flexiseguridad o la flexiguridad,
que hemos estado en esas políticas, acompañadas esas políticas de normas cogentes, es decir, que no ha sido una técnica de flexiseguridad que condenara la rigidez normativa, sino que ha venido acompañada de rigidez normativa. Ha sido una flexiseguridad distinta, por algunos calificados de buena flexiseguridad frente a la mala flexiseguridad. Aquí se apuesta por la flexiseguridad. ¿Qué significa ello? Pues superar el contrato de trabajo y pasar del contrato al mercado. Esto ha sido contestado inmediatamente por muchos autores y desde luego desde Francia, pues por el profesor Supiot, una lección de clausura que ha señalado que la superación de la situación de flexiseguridad no es la superación del contrato en el mercado, sino que es la superación del empleo por el trabajo, enlazando con un informe en el que yo tuve la fortuna de participar con él de finales del siglo pasado, donde proponíamos esto, precisamente ir más allá del empleo o del emploi para poder hacer unos derechos del trabajo construidos sobre las personas trabajadoras y unos derechos de trabajo que atendieran a esa situación de las personas trabajadoras trabajando y con falta de trabajo, pero que no se hipotecaran por políticas de empleo o por políticas de creación de empleo. Se propone un redimensionamiento del welfare, de los sistemas de protección social, de manera que, y esto yo creo que es muy correcto, no se tenga que apagar fuegos, ¿no? Empleadas de hogar que no tienen prestaciones de seguridad social de desempleo, contratados temporales sin periodos previos de cotización, el sector artístico, los intelectuales, los creadores. Bueno, repensemos el sistema en todos los sentidos, una cosa que decía en el Congreso de la Asociación Española de Derecho al Trabajo y de la Seguridad Social, el profesor Martínez Girón, es una cosa muy asumida con carácter general. Para los mayores no discutamos solo las pensiones, porque han sufrido mucho en la crisis, sobre todo los que estaban aparcados, y utilizo la palabra aparcado, queriendo utilizar la palabra aparcado, en residencias, y hagamos un debate sobre las pensiones donde aparezca la dependencia, ¿no? Que es lo que él sostenía. Cambiemos los sistemas de seguridad social para luchar contra la desigualdad, porque la desigualdad del mayor no solo se satisface con una pensión, sino con atención personal, y además eso podría dar lugar a un crecimiento del empleo en ese sector del cuidado que ha venido descansando sobre personas desprofesionalizadas o con connotaciones de género o de juventud, como es sabido. Por tanto, una reordenación de los sistemas de seguridad social. ¿Cuál es la finalidad de esa ordenación, en todo caso, de esa reordenación? La igualdad. Claramente la igualdad. Una recuperación de la negociación colectiva, que entre nosotros es urgente, pero un instrumento absolutamente esencial, esto por todos asumido. Luego ya singularidades ya no tan asumidas, el abandono de la norma inderogable, sustituida por la norma antidiscriminatoria, que la norma antidiscriminatoria no cubre todo el espacio que cubre la norma inderogable, que es necesario utilizarla en combinación con la norma dispositiva, teniendo en cuenta la estructura de los distintos ordenamientos. Igualmente, políticas activas de empleo, ahí podemos estar todos de acuerdo, políticas activas de empleo fuertes, pero que realmente produzcan empleo, no que sean vacías, unas superestructuras administrativas que no sirven absolutamente para nada, ¿no? Y todo esto en orden a repensar la precariedad. Tendremos que cambiar la estabilidad por una movilidad, pero no sobre las condiciones de precariedad en las que los derechos del trabajo han estado. Y este ha sido un debate mundial. Si se consulta la doctrina sueca ha sido muy crítica respecto del sistema de reducción de tiempo de trabajo que Suecia ha aplicado, porque no cubría a los precarios, no cubría a los contratos a la demanda. A medida que la pandemia se alargó en el tiempo, esos programas, la elegibilidad del programa, el ámbito subjetivo del programa se ha ido ampliando a sectores de población con necesidades. Y puede decirse que al final de la pandemia hubo una mayor extensión de estos modelos hacia la precariedad, pero este fue otro elemento de desigualdad importante. Estos sistemas se construyeron sobre la estabilidad y no sobre la precariedad. Nosotros hemos producido una norma para la contratación temporal porque entre nosotros la contratación temporal, con la alta tasa de temporalidad que tenemos, absorbemos toda la precariedad a través de la contratación temporal. Y desde luego, igualdad de género como elemento central. Tengo que decir
que ningún ordenamiento, quizás salvo el nuestro en lo que hace a la violencia de género, se ocupó de la igualdad de género. Ninguna legislación pandémica se ocupó de la igualdad de género. Es un elemento común, es decir, se aparcó. Este no era un tema decisivo en la pandemia y creo que considerar ese tema accesorio significa siempre un retroceso. Y significa un retroceso en términos de desigualdad, que es en los que estoy hablando y seguiré hablando. Bueno, les decía que el documento FIDE, por una nueva ordenación legal consensuada del trabajo y de las relaciones laborales, firmado el 1 de diciembre de 2016, pues tiene unas conclusiones que en mi modesta opinión sigue siendo válidas, aunque estén envejecidas, que de lo que se trataría es de hacer un debate entre nosotros y en combinación con especialistas de otros países para discutir esas conclusiones en relación con los documentos que se están produciendo en otros países. Ya termino, hacia el futuro. Pues mire, yo debo decirles que he consultado mucha doctrina de muchos países y que he encontrado un punto común denominador, un punto común de caracterización, que es que toda la doctrina que yo considero más seria se muestra no optimista, no voy a decir pesimista, pero no optimista sobre la herencia, lo que llaman la herencia virtuosa de la legislación COVID. No optimistas. En consecuencia, esa doctrina piensa que deberemos discutir las cosas con la economía y con unas recetas económicas no distintas o no muy distintas respecto de las anteriores. Aunque hay otro sector doctrinal, con el que cerraré, que considera que se han producido cambios en los modelos económicos, en los lenguajes económicos y en los evangelios de las grandes instituciones económicas, que permite abrigar otras esperanzas. Esperanzas de que el derecho del trabajo pueda cumplir su función en el siglo XXI, necesariamente transformado, y pueda cumplir esa función a la que tienen que dirigirse los demás derechos y todas las políticas de luchar contra la desigualdad para sobrevivir. Dicho esto, ¿cuáles son las propuestas del gobierno español? Pues son propuestas que en principio son muy aceptables, ¿no? Reducción de la temporalidad es algo que en el mercado de trabajo español es absolutamente necesario para reducir la desigualdad, la inseguridad y la pobreza laboral. Tenemos un altísimo nivel de temporalidad que se acompaña con rotación, con informalidad, con desempleo, y todo concluye en desigualdad. Por tanto, la reforma de la contratación temporal, que está entre nosotros iniciada desde hace muchísimo tiempo, desde finales del pasado siglo, y que las reformas laborales siguientes han insistido en la necesidad de superar primero la dualidad, luego ya la segmentación, aunque nosotros, insisto, hay más dualidad que segmentación, porque la dualidad tiene capacidad de atraer toda la segmentación. No ha habido voluntad política para reformar este modelo disfuncional. Entonces, estamos asistiendo a la concertación social, que ha producido 5 acuerdos en defensa del empleo y un acuerdo sobre trabajo a distancia. Entonces, es muy necesario que se trabaje en este ámbito, porque es uno de los defectos estructurales más importantes. Me parece también que es muy asumible la necesidad de formación, continua, que lo había dicho la OIT en la declaración del centenario, y todo análisis inteligente, teniendo en cuenta la velocidad de los cambios tecnológicos, pues evidentemente tiene que apostar
por un reciclaje continuo de la fuerza de trabajo de los trabajadores, de manera que es una línea de reforma en la que necesariamente estamos, o yo estoy de acuerdo por lo menos. La recuperación de la negociación colectiva, a mí es que me parece absolutamente esencial porque entre nosotros ha habido esta singularidad. En Suecia la negociación colectiva creció durante la pandemia porque su sistema de reducción de tiempo de trabajo necesita de un acuerdo de empresa, luego convalidado por un acuerdo sectorial. Y lo mismo que pasó en Alemania, que pasó en Austria, porque necesitaban la negociación colectiva para poner en marcha el sistema. Nosotros solo la hemos necesitado para las causas ETOP y además de esa manera, que si no hay acuerdo, pues la voluntad unilateral del empleador sustituye al acuerdo. Por tanto, hablar de la recuperación de la negociación colectiva es hablar de los sujetos negociadores, de las nuevas formas de trabajar, del acercamiento de la negociación colectiva a esas nuevas formas de trabajar. Ustedes han estado 2 días trabajando aquí sobre negociación colectiva y plataformas digitales, por tanto saben muy bien a lo que me estoy refiriendo. Desde luego, no lo incluye el gobierno, pero a mí me parece que es absolutamente esencial el tiempo de trabajo, abrir un debate sobre el tiempo de trabajo. Posiblemente les parezca muy antiguo volver a señalar técnicas de reparto del tiempo de trabajo ante sectores con pérdida de empleabilidad, con pérdida de empleo. Pero me parece que es un debate que tenemos que abrir y que no es tan antiguo como parece, y en muchos países se ha abierto este debate sobre tiempo de trabajo. Al final hemos de llegar a qué es lo fundamental de lo fundamental, y ahí están siempre los derechos fundamentales y, en mi opinión, la igualdad y la lucha contra la desigualdad, y la concepción de las legislaciones laborales y de protección social como técnicas, como sistemas jurídicos que se orientan a un reparto justo de la riqueza para todos, de que el progreso y la riqueza que seamos capaces de crear llegue a todos y no se produzcan lo que se ha producido en la crisis anterior. Me parece que otro tema decisivo en todos los países, y es el tema penúltimo, y paso a hacer unas últimas consideraciones para concluir, me parece que el tema que es muy importante en todos los países y no está previsto en las reformas del gobierno, y yo creo que no se puede reformar el derecho del trabajo sin hablar de este tema, es el despido. Es el despido. Yo creo que tenemos que repensar el despido. Es absolutamente necesario hacerlo. En España el despido nunca ha sido última ratio. En Italia tienen un debate también muy importante sobre el artículo 18 del Estatuto dei Lavoratori, que ha sido modificado, y es un debate en todos los países, porque al final pues el despido es absolutamente esencial, ¿no? Entonces, cómo se regule esa institución pues condicionará también todas las medidas de flexibilidad interna, todas las posibilidades de variaciones y cambios en el trabajo para la adaptación a mercados de trabajo transicionales, a mecanismos de cambio muy rápidos, a la asunción tecnológica, a la asunción de un empleo verde. Es absolutamente esencial pensar en el despido. Y en el caso español, pues también se decía esto en el Congreso de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, por Ana de la Puebla, yo estoy bastante cercana a esa posición. Parece que no es muy razonable que un despido antijurídico no sea muy diferente a un despido jurídico en sus resultas, ¿no? en su sanción. De manera que hemos de repensar absolutamente si esas causas técnicas no tienen que ser ya causas tecnológicas, pero me parece que no se puede abordar unas reformas estructurales de la legislación laboral sin tener en cuenta algo tan esencial como es el despido, que ha sido uno de los defectos de nuestra legislación, que virtualmente desde el Estatuto de los Trabajadores desde el año 80 el pacto fue no tocar el despido o tocarlo de manera siempre no clara, oculta, facilitándolo en una tarea de facilitación en todos los años, sucesiva y eficaz, rebajando remuneraciones, pero sin un debate sobre lo que es esa institución y cómo tiene que ser tratada esa institución en un sistema de relaciones laborales moderno que atienda a la igualdad y a la justicia social. Y concluyo.
concluyo acerca de los no optimistas y los más optimistas. A mí me parece que el modelo económico hasta la COVID no es sostenible y no es justo. Y que la COVID ha producido cambios económicos importantes también, no solo en las legislaciones laborales. Si no los hubiera producido en la economía, posiblemente tampoco los producía en las legislaciones laborales. Y yo no voy a abrir aquí por razones de tiempo, son las 14 horas, soy una persona sensata, no les voy a aburrir y a entretener, pero no voy a abrir el debate de la desglobalización versus globalización, el redimensionamiento de las cadenas de suministro, lo que se llama la autonomía tecnológica, industrial y sanitaria de la Unión Europea y de los estados de la Unión Europea, por algunos llamado autonomía y por otros llamados soberanía, pero sí que me parece que las instituciones de gobernanza y la propia política económica de la Unión ha cambiado, ¿no? En las instituciones de gobernanza, por ejemplo, pues el Fondo Monetario Internacional es llamativo, ¿no? Pues ha publicado muchísima documentación acerca de la superación de la austeridad, ¿no? Entonces, no sé si ese apoyo a lo que se llama el keynesianismo de urgencia es meramente temporal o hay una reflexión más de fondo ahí sobre el fracaso de las políticas anteriores y la necesidad de transitar hacia otras formas de política. En todo caso, es interesante pues que la metodología de análisis de las economías de los estados ha variado y ha introducido criterios cualitativos, no solo económicos, ¿no? Y entre ellos ha introducido la igualdad y la desigualdad, ¿no? Y yo creo que este es un elemento que los sistemas económicos y los modelos económicos se dan cuenta de la necesidad de caminar hacia la igualdad. Por tanto, yo siendo no absolutamente optimista, creo que la COVID dejará enseñanzas, dejará huellas y que por delante tenemos un trabajo muy interesante para los laboralistas que en unión al derecho de la competencia no podemos situarnos como un elemento exterior al derecho de la competencia. Es decir, que el derecho de la competencia vale en tanto no choque con un elemento exterior que es el derecho del trabajo, ni ser tampoco nosotros el centro y el derecho de la competencia ser un derecho exterior o el derecho tributario. Quiero señalar que es una política microeconómica muy necesaria y que en consecuencia debemos caminar al unísono. Y que al final yo creo que si desde el punto de vista, por terminar definitivamente, si desde el punto de vista legislativo las líneas de tendencia que yo he trazado creo que son ineludibles y especialmente hablar del despido, pues creo que desde el punto de vista económico es ineludible hablar del reparto y de los salarios, que han decrecido muchísimo en la crisis anterior y que han sido uno de los elementos que han creado más desigualdad también en la COVID y que han acompañado a la contratación temporal, a la precariedad. Por tanto, no se trata solo de redistribuir, sino de repartir antes de la redistribución. Por tanto, me quedaría con la necesidad de reformas integrales de los ordenamientos laborales. Aquí permítanme que haga una alusión española. Esas reformas han de ser integrales también en el instrumento jurídico, no parches que circunvalan la autopista central, que es el Estatuto de los Trabajadores y otras leyes. Estos retoques así completamente parciales del estatuto creo que no indican una buena línea de actuación para reformar el derecho del trabajo. Tenemos que ir al centro de la cuestión, por tanto, al centro de la legislación laboral, repensar las instituciones laborales seriamente. Lo mismo para los expertos en su materia por parte de los economistas en un diálogo que nos permita establecer sociedades justas y sociedades con cohesión. Y el punto central acabó como empezaba, es la igualdad. Sin igualdad no haremos justicia y no viviremos en paz. Muchas gracias.
Muchas gracias a la profesora Casas. Los medios tecnológicos nos permiten transmitir la imagen y el sonido, pero no el fuerte aplauso que se ha recibido en esta sala en la que estamos cerrando nuestro congreso. Gracias por este brillante colofón, este broche de oro con el que cerramos nuestras reflexiones sobre Cogens. Permítanme que para terminar vuelva a Viena, que es pues en esta doble monarquía que ha llevado el proyecto Cogens mi gran referente. Y vuelvo al turco mecánico de ayer. Nuestro congreso ha sido como el turco mecánico. La plataforma ha funcionado magníficamente, todo el aspecto exterior ha sido fantástico, pues estamos muy satisfechos. Les pido disculpas por cualesquiera problemas que no hayamos podido solucionar, pero es que dentro de nuestro turco mecánico ha habido personas. Por supuesto, hemos visto a los ponentes, a los que traslado todo nuestro agradecimiento por sus intervenciones brillantes, por su participación en el debate, por la seriedad con la que han acometido la tarea que les habíamos encomendado. Pero mi agradecimiento ahora tiene que ser para José Domingos, para Daniel, para Miguel, para Diego, para Manuel, para José Carlos y para Nelson, que han prestado el apoyo técnico imprescindible para que nuestra plataforma se sostuviera. Para Larisa, para Ignacio, para Jacobo y para Sabela, que dentro de la cabina de traducción, con 27 grados centígrados en Santiago y una considerable humedad, ha tenido que ser un auténtico tormento. Mi agradecimiento a Mónica, que ha coordinado todo este fantástico equipo para que nuestro congreso pudiera salir adelante. Agradecimiento especial a mi Estado Mayor, a Lidia Gilotero y a Tania Fernández Saborido, que durante los días del congreso y los días previos han desarrollado con absoluta eficiencia todo tipo de tareas offline, online y lo que se les haya pedido. Muchísimas gracias a las dos por vuestro apoyo. Y naturalmente, mi agradecimiento a mis compañeros del proyecto Cogens. Gracias por haber confiado en mí. Transmito también el agradecimiento de parte de Elisabeth Brame-Schubert. Ha sido un honor llevar este proyecto adelante durante años tan extraños como han sido estos afectados por la pandemia. Confiamos en que nuestro grupo de investigación siga marcándose retos tan apasionantes, tan interesantes sobre la evolución de la legislación laboral en nuestra Europa. Muchas gracias a todos. Una despedida muy cordial desde Santiago, donde les esperamos con los brazos abiertos, sea para un nuevo proyecto, sea como peregrinos, sea como simples visitantes. Muchísimas gracias, buenas tardes y un saludo muy cordial.